Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible llegó a existir a partir de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por la fe fue declarado justo, pues Dios aprobó sus ofrendas. Y por la fe, aunque muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue llevado de esta vida y no conoció la muerte. No lo hallaron porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradarle, porque quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Por la fe Noé, advertido de cosas que aún no se veían, construyó con santo temor un arca para salvar a su familia. Por esa fe denunció al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene de la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado para ir al lugar que recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, viviendo en tiendas, igual que Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos firmes, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por la fe, incluso Sara, siendo estéril y de edad avanzada, recibió poder para concebir, porque consideró fiel al que había prometido. Así, de un solo hombre ya casi muerto, nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena de la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido. Lo vieron y lo saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Quienes hablan así dan a entender que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en la que dejaron, oportunidad tuvieron de volver, pero anhelaban una mejor, la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas estaba dispuesto a entregar a su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: por Isaac te será contada descendencia. Abraham pensó que Dios es capaz de resucitar aún de entre los muertos. Por eso, en sentido figurado, volvió a recibir a Isaac. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a lo que vendría. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en la punta de su bastón. Por la fe, José, al acercarse su fin, habló de la salida de los hijos de Israel de Egipto y dio instrucciones sobre sus huesos. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de nacer, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar por un momento de los placeres del pecado. Consideró el oprobio por causa de Cristo de mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto, sin temer la ira del rey. Perseveró como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el destructor no tocara a los primogénitos de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero al intentarlo, los egipcios se ahogaron. Por la fe, cayeron los muros de Jericó
después de dar vueltas 7 días. Por la fe, Rahab, la prostituta, no pereció con los desobedientes, porque recibió en paz a los espías. ¿Y qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté, de David y de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia y alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron fuegos intensos, escaparon al filo de la espada. En su debilidad fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en batalla y derrotaron ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recibieron resucitados a sus muertos. Otros fueron torturados, rehusando el rescate para alcanzar una resurrección mejor. Unos soportaron burlas y azotes, cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, muertos a espada, anduvieron cubiertos con pieles de oveja y de cabra, pobres, perseguidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagando por desiertos y montes, por cuevas y cavernas. Todos ellos, aprobados por su fe, no alcanzaron lo prometido, porque Dios había preparado algo mejor para nosotros, a fin de que, sin nosotros, no llegaran ellos a la perfección. Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, ayuda siempre presente en las dificultades. Por eso no temeremos. Aunque la tierra se desmorone y los montes se hundan en el corazón del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas y tiemblen los montes ante su empuje, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santo lugar donde habita el Altísimo. Dios está en medio de ella, no caerá. Dios la socorrerá al despuntar la mañana. Se agitan las naciones, caen los reinos. Él alza su voz y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Venid y ved las obras del Señor, las desolaciones que ha hecho en la tierra. Hace cesar las guerras hasta los confines del mundo, quiebra el arco, parte la lanza y quema los escudos con fuego. Quedaos quietos y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Romanos 4. Entonces, ¿qué diremos de Abraham, nuestro antepasado, según la carne? Si Abraham fue justificado por obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. En cambio, al que no obra, pero confía en Dios que justifica al impío, su fe se le cuenta como justicia. David dice lo mismo al hablar de la dicha de aquel a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta el pecado. ¿Es esta dicha solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Decimos que a Abraham le fue contada la fe como justicia. ¿En qué circunstancias le fue contada? ¿Después de circuncidarse o antes? No después, sino antes. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tenía antes de circuncidarse. Así llegó a ser padre de todos los que creen sin estar circuncidados, para que también a ellos se les cuente la justicia, y padre de los circuncisos,
no solo de los que lo están, sino también de los que siguen las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. No fue por la ley que Abraham y su descendencia recibieron la promesa de ser heredero del mundo, sino por la justicia que viene de la fe. Porque si los que se apoyan en la ley son herederos, la fe queda vacía y la promesa anulada, pues la ley produce ira, y donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa depende de la fe, para que sea por gracia y quede asegurada para toda la descendencia de Abraham, no solo para la que es de la ley, sino también para la que comparte la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros, como está escrito: Te he puesto por Padre de muchas naciones. Es nuestro Padre delante de Dios, en quien creyó, el que da vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no son. Contra toda esperanza, Abraham creyó con esperanza, y así llegó a ser padre de muchas naciones, conforme a lo dicho: así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, consideró su propio cuerpo, ya casi muerto, tenía alrededor de 100 años, y la esterilidad del seno de Sara. Pero ante la promesa de Dios, no vaciló con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso le fue contado como justicia. Y no se escribió solo para él que le fue contado, sino también para nosotros, a quienes se nos contará, a los que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Isaías 26. Aquel día se cantará en la tierra de Judá: tenemos una ciudad fuerte para salvación. Dios ha puesto muros y baluartes. Abrid las puertas para que entre la nación justa, la que se mantiene fiel. Tú guardarás en paz perfecta a quien firme permanece en ti, porque en ti confía. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor, el Señor es la roca eterna. Él humilla a los que habitan en lo alto, abate la ciudad elevada, la derriba hasta el suelo y la reduce al polvo. La pisan los pies, los del afligido, los pasos de los pobres. La senda del justo es recta. Tú, el recto, allanas el camino del justo. Sí, Señor, en la senda de tus juicios te esperamos. Tu nombre y tu fama son el deseo de nuestro corazón. Mi alma te anhela de noche. Por la mañana mi espíritu te busca. Cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Pero si se muestra gracia al malvado, no aprende justicia. En tierra de rectitud hace el mal y no considera la majestad del Señor. Señor, tu mano está alzada, pero no lo ven. Haz que vean tu celo por tu pueblo y queden avergonzados, que el fuego reservado para tus enemigos los consuma. Señor, tú estableces la paz para nosotros. Todo lo que hemos logrado, tú lo has hecho por nosotros. Señor, Dios nuestro, otros señores fuera de ti nos han gobernado, pero solo tu nombre invocamos. Están muertos, no vivirán. Sus sombras no se alzarán. Tú los castigaste y los hiciste desaparecer. Borraste su memoria. Has engrandecido a la nación, Señor. Has engrandecido a la nación y te has dado gloria. Has extendido todas las fronteras de la tierra. Señor, en la angustia acudieron a ti. Cuando los reprendías, apenas murmuraban una oración, como la mujer encinta que, al dar a luz,
se retuerce y grita en su dolor, así estuvimos delante de ti, Señor. Concebimos, tuvimos dolores, pero dimos a luz viento. No hemos traído salvación a la tierra, ni han nacido los habitantes del mundo. Tus muertos vivirán, sus cuerpos se levantarán. Despertad y cantad de alegría, los que moráis en el polvo. Tu rocío es rocío de luz, y la tierra dará a luz a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas. Escóndete por un momento hasta que pase la indignación. Mirad, el Señor sale de su morada para castigar la maldad de Susqueim, los habitantes de la tierra. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada y no encubrirá ya a sus muertos. Salmo 37. No te irrites por causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen el mal, porque, como la hierba, pronto se marchitarán, como el verde del prado, se secarán. Confía en el Señor y haz el bien. Habita la tierra y disfruta de seguridad. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Hará brillar tu justicia como el alba, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él. No te alteres por quien prospera en su camino, por el que lleva a cabo intrigas malvadas. Deja la ira, abandona el enojo, no te irrites, eso solo conduce al mal, porque los malvados serán eliminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco no quedará el malvado. Buscarás su lugar y no lo hallarás. En cambio, los mansos heredarán la tierra y disfrutarán de abundante paz. El malvado trama contra el justo y rechina los dientes contra él, pero el Señor se ríe de él porque ve que su día llega. Los malvados desenvainan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los de recto proceder, pero su espada les atravesará el corazón y sus arcos serán quebrados. Más vale lo poco del justo que la gran riqueza de muchos malvados, porque el brazo de los malvados será roto, pero el Señor sostiene a los justos. El Señor cuida la vida de los íntegros. Su herencia permanecerá para siempre. En tiempos malos no quedarán defraudados. En días de hambre tendrán abundancia, pero los malvados perecerán. Los enemigos del Señor serán como la hermosura del campo. Se desvanecen, se esfuman como humo. El malvado pide prestado y no paga, pero el justo es generoso y da. Los benditos por el Señor heredarán la tierra. Los malditos por Él serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre que en Él se complace. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Fui joven y ya soy viejo, y nunca he visto desamparado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Siempre es compasivo y presta. Sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y habitarás para siempre, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los malhechores serán eliminados por completo. La descendencia de los malvados perecerá. Los justos heredarán la tierra y morarán en ella para siempre. La boca del justo expresa sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón. Sus pasos no vacilan. El malvado acecha al justo, buscando darle muerte, pero el Señor no lo dejará en su poder,
ni permitirá que sea condenado en el juicio. Espera en el Señor y sigue su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los malvados, tú lo verás. He visto a un malvado, violento, extenderse como árbol frondoso, autóctono. Pero pasó y ya no estaba. Lo busqué y no lo encontré. Observa al íntegro y mira al recto. Hay futuro para el hombre de paz, mas los pecadores serán destruidos a una. No habrá porvenir para los malvados. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el día de la angustia. El Señor los ayuda y los libera. Los libra de los malvados y los salva, porque en Él se refugian.